Gracias, muchas gracias. El Señor les bendiga. Ahora sí puedo saludar igual, disfrutando de todo lo que ya se ha estado compartiendo. Es una alegría, de verdad, haber recibido la invitación, porque tengo harto cariño por el distrito de Glen Taylor. Estuve 2 añitos y me vine con muchos aprendizajes, experiencia, cariño, testimonios de ustedes y de jóvenes que veo por acá, de los pastores que veo acá, la pastora. Muchos saludos también, pastora Irma, que el Señor le bendiga a todos, a cada uno de ustedes. Tendría que irlo nombrando uno por uno, ¿cierto? Pero tengo los mejores recuerdos de cada uno de ustedes y del apoyo también que hermanos que aquí se vuelve a repetir hasta en estas plataformas, como están ahí apoyando a la juventud, acompañando a los pastores, así que hermoso. Muchas bendiciones, agradecido de estar aquí con ustedes. Bien, les voy a invitar a que sumemos a todo lo que ya se ha compartido. Este espacio que les voy a invitar yo ahora a viajar, a hacer un viaje quizá un poquito histórico, mirando la Biblia, y espero que con la guía y el poder simplemente y radicalmente del Espíritu Santo en nuestra vida se transforme este viaje que yo voy a hacer en algo significativo espiritual. Eso ya no va a estar en mis manos, sino que depende de nuestro Dios, que Él siempre está presente, pero depende también de nuestra decisión, nuestra mirada frente a cada uno de esto. Lo voy a invitar entonces que oremos. Sí, quiero que me acompañen en una oración. Mientras, no sé si estoy habilitado para compartir pantalla, chiquillos, ¿sí? Ya, acá. Entonces oremos, unámonos en esta oración. Padre, te agradezco esta oportunidad hermosa de reflexionar en torno a tu palabra y en esta temática que estamos todos explorando juntos, descubriendo estas nuevas formas de estar en comunión, pero sintiendo, dándonos cuenta de cómo tu fidelidad trasciende las formas y de una u otra manera te manifiestas, nos guías, nos hablas. Eso es lo que pido, Padre Celestial, en este momento. Más allá de mis imperfecciones, mi limitada capacidad, de lo que uno quizá haya preparado, te pido que esto se haga significativo y relevante. Y solamente puede ser así si está acompañado o respaldado por el poder de tu Espíritu Santo. Eso. Que todo lo mío puede quedar ahí a un lado, olvidado, corregido si es necesario, pero que lo tuyo sanida y en nuestro corazón y todos estemos dispuestos con hambre de recibir, aunque sea una pequeña partecita, pero que esa partecita venga de ti. Esa es mi fe y seguridad. Y con ese amor y gratitud comparto este espacio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a compartir de inmediato aquí esta pantallita. Ustedes me dicen si se ve. Eh, ¿Sí? Pantalla completa de acá. ACDC, ya han estado compartiendo, ¿cierto?, sobre distintos enfoques, temática, visión, perspectiva que se le puede dar a esta palabra. Y yo creo que tengan en mente 3 palabritas claves a medida de lo que les voy a invitar a que vayamos compartiendo. ACDC en torno a cambios, a renovación, a transformación. Esas son las palabras que se nos pueden venir a la mente en torno a esta temática, a esta división entre un tiempo y otro tiempo, que tiene distintas miradas, perspectivas. Cambios, renovación, transformación. A ver si me ayudan aquí un poquito. Prendan nomás su micrófono, ustedes intervienen cuando quieran. Una mirada clásica de ACDC es en la historia. A ver si ven por el lado acá, negrito, antes de Cristo, en la historia. Tengo varios sucesos que están acá. A ver cómo anduvieron en clase de historia y algunos que están mal ubicados, sí. ¿Quién puede nombrar algunos que no corresponden a la historia antes de Cristo? La clásica división, antes de Cristo, después de Cristo, en la historia. ¿Quién identifica uno que no corresponde en ese listado? Tenemos la caída del muro de Berlín, batalla de Chile Termópilas. campeón. Campeón. Chile campeón, sí. Justamente, eso está mal, no corresponde. Campeón de América era ahí, ya. No, claro que no, no va en ese lado. ¿Alguien identifica otra más que no corresponda? Rapidito ahí. Tony Stark. Tony Stark, nada que ver. No fue antes de Cristo, fue después de Cristo, ¿cierto? Totalmente fuera de lugar. ¿Se ubican con Caída las del otras muro de cosas? Berlín. Bien, caída del muro. ¿Hay alguien más serio que se dio cuenta de algo más histórico? Nada. Bien. Bien, caída del muro de Berlín fuera, batalla de Termópilas. ¿Les suenan esos juicios? Sócrates, Homero escribe la Odisea, comienza la construcción de la muralla china. Esos acontecimientos sí son antes de Cristo, ¿sí o no? Vámonos a después de Cristo, en la historia, esa clásica división que se hace.
Ya, dígame alguno que no corresponda ahí, según ustedes. En el lado amarillo están acontecimientos históricos después de Cristo. ¿Hay alguno que no corresponda después de Cristo? Algo a revisar yo, a ver si puse algo que no corresponde después de Cristo. Construcción de la pirámide. Claro, muy bien. Sí, no fue eso después de Cristo, sino que comienza mucho antes. ¿Hay alguno más? A ver, construcción caída de Roma. La de Hay Roma, uno más, hay Segundo uno más. Imperio. Muy bien, ¿cierto? Claro. Eso antes de Cristo también. Después de Cristo tenemos la caída del Imperio Romano. Ya. Hay una breve pasadita de la historia, ya. Ya que nos están yendo a clases, ¿cierto? Presenciales. Un poquito de clase de historia. Vamos con la Biblia. A ver, antes de Cristo y después de Cristo en la Biblia. En la Biblia. Y aquí tengo personajes. Vamos al lugar antes de Cristo. ¿Cuáles de estos personajes, a ver, chiquillos, ubican que puede que alguno no esté en el lugar que corresponde? En el listado donde tenemos Esther, Nabucodonosor, José, Matías, Rahab, Zafira, Moisés. Matías. Matías. Zafira. Zafira, muy bien. A ver, una mirada, ¿alguien más? Sí, bien. Son dos que no corresponden, ¿cierto?, a ese lugar de la historia. José, sí, porque antes de Cristo hay un José por ahí también. Después de Cristo tenemos a Pedro, María Magdalena, otros por ahí hacia abajo. ¿Cuáles ustedes sacarían de la lista después de Cristo, según la Biblia? Lot. Bien. ¿Hay alguno más por ahí? No solo que aparezca mencionado, sino que su tiempo histórico en la Biblia, ¿dónde estuvo? ¿Antiguo o no? ¿AC o DC? ¿Queda uno, cierto? Queda uno. Melquisedec. Claro, muy bien, pastor, ahí. Sí, está medio complejo escrito aquí el nombre, pero sí, tiene razón. Ellos corresponden al Antiguo Testamento. Son dos, o antes de Cristo, ¿cierto? Dos maneras, ¿cierto? Antes de Cristo nosotros lo tenemos archiconocido en la línea histórica, ¿cierto? La historia universal la guiamos de esa manera y se nos ha enseñado desde pequeñito. Tiene un momento en donde eso comenzó también y se comenzó a aplicar. Pero el día de hoy yo les voy a hacer una pequeña guía por algunas temáticas que tiene que ver con los cambios profundos, potentes, ¿cierto? Que Jesucristo, al venir encarnado, Hijo de Dios, no solo cambia esa historia para ubicarnos en la historia, sino esa huella profunda, poderosa, esa interrupción de alguna manera, pero cumplimiento, mejor dicho, de todo lo que venía, y cómo eso transforma por completo la perspectiva, tanto así que nuestra Biblia, ya lo sabemos, se divide hasta en su ubicación, según el Antiguo y Nuevo Testamento, desde ese acontecimiento de la venida de Jesucristo, de Dios encarnado, Dios con nosotros. Para este viaje hay algunos puntos claves sobre lo antiguo, lo antes de Cristo y después de Cristo. Le comparto aquí con los pastores que esta pequeña guía, uno se va apoyando, ¿cierto?, con material y todo lo demás. Está enraizada también en nuestra, en nuestro raíces metodistas, digámoslo de alguna manera, porque me fui apoyado por un par de hermanos metodistas bien conocidos, uno de ellos historiador muy conocido, Justo González, ¿cierto? Y hay un pastor que no es metodista, pero bautista, Harold Segura, que también tiene una amplia tradición latinoamericana de teología. Entonces yo les comparto esto, para que después lo aterricemos y lo profundicemos a nuestra vida. Ya, chiquillos, antes de Cristo, antes de la venida de Cristo, la espiritualidad, digámoslo así, la religiosidad, venía profundamente desgastada por años, ¿cierto? Por práctica y un montón de otras cosas que venían arrastrándose con el tiempo. Pero la religiosidad y la espiritualidad estaba fundamentada antes de Cristo, en el antiguo Israel, ¿cierto? Un tiempo, poquito antes de la llegada de Jesús, en estos pilares que aparecen acá, en estos pilares. ¿Cuáles son? El primero, el templo. Todos hemos visto, ¿cierto? O alguna lámina o en estudio en la iglesia, que espero que hayan participado y estén, la importancia y el lugar que tenía el templo físico, ¿cierto? Antes de Cristo, el lugar en donde Dios se manifestaba, donde estaba presente, el epicentro religioso y espiritual antes de Cristo. Toda la religiosidad giraba en torno a ese templo. Muchas cosas tenían que hacerse en función del templo físico. Había que participar periódicamente, había que estar allí, y allá adentro había un montón de
de rituales que también había que practicar y que había que desarrollarse en torno al templo. Antes de Cristo, el templo como centralidad del lugar sagrado, ¿cierto?, por excelencia, para el entorno en donde, de Israel en el contexto, ¿cierto? Después de eso también nos apoyamos en los rituales, Otro pilar fundamental, ¿cierto? Practicar allá los distintos tipos de sacrificios que había que realizar, cada uno enfocado a distintas temáticas, desarrollado de distinta manera, todo eso reglamentado también, ¿cierto? Por la tradición en las escrituras que manejaban, ¿cierto? Los rituales para el perdón de pecados, para la expiación, para un montón de cosas, de gratitud, agradecimiento, y así una variedad de rituales que consistían en representar, ¿cierto?, de alguna manera lo intangible, lo irrepresentable. ¿Cómo tenemos certeza o nos involucramos en que Dios nos perdona? Son cuestiones inmateriales, ¿cierto? Pero el ritual ayudaba a volver material o tangible en un acto donde yo dejo algo allí, un animalito, y lo entrego, y al derramar esa sangre yo veo, participo, y entiendo de esa manera que hay una expiación, un perdón de pecado. Los rituales como elemento, ¿cierto?, en la centralidad de la espiritualidad, antes de Cristo. Eso también, yo sé que ustedes lo saben, lo conocemos, lo hemos escuchado un montón de veces también. Otro aspecto, el tema de la clase sacerdotal. Uy, se me fue un poquito la lucita, ya, va a estar más oscura. La clase sacerdotal. Para todo esto de la administración del templo, de las funciones del templo, la administración también de los propios rituales, ¿cierto? Había una línea sacerdotal, también consagrada en la Escritura, con toda una tradición histórica, teológica que venía, ¿cierto? En donde los sacerdotes, en distintas funciones, administraban estos rituales, o tenían una característica especial, digamos, un lugar especial en la espiritualidad y en la religiosidad de la época. Entonces los sacerdotes funcionaban allí, guiando de alguna manera al pueblo, oficiando distintos de estos rituales, y sabemos que había una distinción también entre los sacerdotes y uno principal, que era el sumo sacerdote, ¿cierto? Aquel que tenía una función exclusiva y específica que nadie más que él podía cumplir, en función de los mismos rituales y en función del templo, ¿sí? Otro aspecto de esta espiritualidad y religiosidad antes de Cristo, una identidad cultural. Todo estaba asociado a un lugar geográfico y a una historia en común que tenían allí Israel, ¿cierto? La cultura judía, hebrea que estaba allí enraizada, ¿cierto? Esa tradición de la escritura, esas historias que se contaban, que se leía, que se transmitía, era una identidad cultural que estaba incluso ahí localizada geográficamente. Se acostumbraba a decir, ¿cierto?, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿cierto? Este Dios que viene desde nuestros antepasados, que está asociado a nuestras tierras, ¿cierto?, que se mueve y se manifiesta dentro de este lugar, y era muy potente entonces esa identidad cultural. Otros podían acceder también a toda esta religiosidad, pero siempre estaban en una categoría distinta, porque estaba muy enraizado al lugar geográfico, a la identidad cultural. Y, por último, el tema del altar, el lugar específico de los sacrificios, donde se ofrecía algo, como decíamos anteriormente, se entregaba, se consagraba, y por medio de este ritual, esto accedía, llegaba, se elevaba, ¿cierto?, por la altura, y sentíamos que en ese lugar tan sagrado se manifestaba o se hacía real la presencia de Dios, el obrar de Dios, el actuar de Dios para la espiritualidad antes de Cristo. ¿Sí? Van siguiendo, ¿cierto?, este relato que vamos haciendo, porque son puntos claves que los conocemos, los manejamos, pero yo quiero enfatizarlo para ver la segunda cara de todo esto. Entonces, antes de Cristo tenemos el templo, rituales, una clase sacerdotal, una identidad cultural y un altar que van conformando la religiosidad y la espiritualidad judía del pueblo de Israel antes de Cristo. ¿Qué viene ahora? ¿Un capítulo más en la historia? ¿Un poquito, una pincelada? ¿Un pequeño giro hacia acá? ¿Una gotita más en estos ingredientes? Principalmente viene
un cambio profundo, una renovación, un cambio, una transformación, las palabras que decía al inicio. No anular, sino que complementar o mejorar o hacer, como dice justamente la Escritura, nueva las cosas. Vamos con después de Cristo. Y aquí viene, después de Cristo, hay un giro, hay un movimiento. Cambia, me tomo de las palabras de quien es cierto, fundamenté todo esto, un cambio de foco del lugar en donde está lo religioso y lo espiritual. Hay un giro. No es simplemente pasar de una página a otra y continuamos con la historia. Hay un movimiento que tienen que experimentar y que experimentan las primeras comunidades ahora cristianas. Vino Jesucristo, irrumpió en la historia allí, en ese contexto donde la espiritualidad estaba centrada en templo, ritual, clase sacerdotal, identidad cultural, altar. Irrumpe Jesucristo, el Hijo de Dios, se hace carne, vive en medio de esa religiosidad, participa de esa religiosidad, pero muestra el camino hacia algo más pleno, hacia nuevo pacto, hacia una nueva manera de entender y de vivir lo espiritual, lo religioso, después de Cristo. Y este cambio de foco tiene varios elementos. Yo los voy a anunciar acá y después vamos a aterrizarlo a nuestra realidad. Y al principio quizás puede sonar muy, cambiamos todo, pero no, tiene una aplicación que es más práctica, ¿cierto? Pero es innegable que desde el templo como lugar central, con Jesucristo y después de Jesucristo, la espiritualidad tiene una movilidad del templo como único lugar exclusivo para lo sagrado y más plenamente sagrado, se mueve hacia lo doméstico, hacia las casas. En la Escritura, el libro de Hechos, tenemos que los cristianos no dejaban de reunirse ni un solo día en el templo, ¿cierto? Tomamos esa frasecita, y claro que sí, pero eso fue solo posible hasta que en la puerta del templo asesinan a uno de los cristianos, ¿cierto? Recordamos ese episodio, por proclamar justamente que con Jesucristo viene Dios a recordarnos que Dios no habita en casa construida por manos humanas. ¿Quién es quien muere en la entrada, cerquita por allí del templo? Primer mártir, ¿cierto? Que menciona... se menciona en la escritura del cristianismo. Y entonces, estos primeros grupos cristianos ya no centran la espiritualidad en el templo, les era imposible. Por lo demás, Jesucristo mismo dijo que no quedaría piedra sobre piedra, ¿cierto? Que Él haría nueva todas las cosas, que se reconstruirían todas las cosas. Eso ocurrió históricamente cerca del año 70 después de Cristo, pero Jesucristo hablaba de algo espiritual. Reconstruir un templo espiritual, no en tal o cual lugar, como cuando conversa con una mujer, ¿cierto? ¿Dónde hay que adorar? ¿Allá o acá? ¿De esta o de cuál manera? La verdadera oración viene cuando será en espíritu y en verdad, no en tal o cual lugar. Entonces los primeros grupos cristianos se mueven desde el templo a las casas. En las casas comienza la iglesia cristiana, en reuniones, en hogares, en uno, en otro lugar, en lo doméstico. Y allí en lo doméstico los temas no son los temas del templo. Hay que practicar el ritual de tal o cual forma. ¿Trajiste el animalito que correspondía? ¿Cuál traes tú? Mira, el de allá viene con otro, que es de los que tienen más dinero. El de acá viene con otro. En la casa, la temática es lo doméstico. ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Hay alguien acá que está un poco triste en la casita? Esta casa a lo mejor no está en lo que tenemos, no está en las mejores condiciones. El tema donde se mueve la espiritualidad también cambia de foco y se centra en lo doméstico, las casas. Hay ese pequeño movimiento. Vamos con otro movimiento, del ritual a las realidades. Y no es que se elimine, debo ser cuidadoso con esto, lo ritual, porque es parte de la espiritualidad y de lo religioso, los rituales, representar las cosas de lo trascendente. Pero sin duda que con Jesucristo, este énfasis desgastado que venía desde antes de Cristo en lo ritual, instaurado por Dios, pero muy desgastado con el tiempo, tanto así que uno podía ir, ofrecer el sacrificio, cumplir con el rito, salir del lugar como si nada ha pasado. Desgastada dinámica de lo ritual, que es denunciada en la Escritura una y otra vez, y anuncia consecuencias. Si siguen con esa mecánica, van a haber consecuencias, y llegaron las consecuencias. Jesucristo revitaliza entonces el tema de la realidad. No representemos el amor al prójimo con algo. No representemos exclusivamente el amor a Dios por medio de un gesto ritual. Vivámoslo en la realidad, en lo concreto. Jesucristo dice incluso en uno de los episodios, si
Si vas a presentar tu ofrenda al altar, un ritual, pero tienes algo contra tu hermano o tu hermano tiene algo contra ti, la realidad, deja la ofrenda ahí, detén el ritual y preocúpate de la realidad. Ve y soluciona el problema con tu hermano. Eso tiene primer lugar. Los rituales tienen su lugar, pero la pirámide estaba invertida, no era como correspondía. A Jesucristo se le acercó una y otra vez distintos personajes allí cuestionando por no cumplir al pie de la letra el ritual. ¿Qué pasa que tus discípulos no cumplen el ritual de lavarse las manos? ¿Qué pasa que no están cumpliendo el ritual del día sábado de mantenerse y todo lo demás? Jesucristo vuelve a poner en su lugar las cosas y dice, los rituales tienen su lugar, pero lo esencial son las realidades, las acciones concretas, tu vida concreta, no la representación de algo. Dios, te amo y hago tal cosa. Amo a mi prójimo, hago tal cosa. Dios, ofrezco esto porque tú me perdonas. El perdón que recibimos, como se ora en el Padre Nuestro, es el perdón con el que nosotros perdonamos a otros. Eso es concreto, eso es real. No es solamente un ritual. ¿Ya? Siguiente punto de esta movilidad, este foco del AC al DC. Los cambios que hay de una clase sacerdotal exclusiva para ciertas tareas, para ciertos quehaceres, ¿cierto? Nos movemos a una comunidad empoderada, pero no solo de comunidad empoderada, que yo me la puedo, ¿cierto? Empoderada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empodera a la comunidad de creyentes y nosotros como somos metodistas, pero también nos adherimos, ¿cierto?, a la tradición protestante, decimos que no existe una clase sacerdotal, sino que somos estamos todos dentro del sacerdocio universal de los creyentes, ¿cierto? Todos somos sacerdotes por medio de Cristo Jesús, por medio de Él como gran y único sumo sacerdote. Ahora no tenemos que acudir a un gran iluminado que tiene una conexión especial con Dios para que venga, tome y le ofrezco mi sacrificio, realice el ritual que yo no puedo hacer. El poder del Espíritu Santo vino, descendió y se va a manifestar y va a obrar en cada uno de nosotros sin que haya un especial iluminado que nos guíe en esta tarea. Si lo vemos desde el punto de vista de los sacrificios, claro, todos lo entendemos. Ninguno vamos a decir, ya voy a ir acá porque solamente tal persona tiene el poder de comunicarse con Dios. Pero también a veces nosotros acudimos a cierto uno iluminado por acá, allá hay alguien que tiene una palabra de Dios poderosa, acá hay otro que tiene una... El poder del Espíritu Santo se desciende en la comunidad de creyentes. Cuando estamos en común y cuando estamos también en armonía y tenemos las cosas uno de los otros en común, el Espíritu Santo de Dios nos empodera. No hay una clase privilegiada sacerdotal, sino que hay un giro hacia una comunidad empoderada. ¿Ya? Los últimos dos puntitos. La identidad cultural, el cristianismo, las primeras comunidades cristianas tienen que experimentar algo muy, muy potente, que nosotros a veces pasamos como por encimita, que enfrentarse a un mundo diverso, a enfrentar una diversidad cultural. En el contexto judío se hablaba de una misma tradición, ubicados geográficamente en el mismo lugar, igual habían diferencias, igual habían distintas historias, todo lo demás, pero había un trasfondo cultural compartido. Pero entonces el cristianismo tiene que salir. El mandato no es recorran simplemente ahí su sector, vayan por el mundo, anuncien las buenas nuevas de Jesucristo al mundo entero, a un mundo que no tenía el trasfondo judío, que hablaban en otros idiomas, que tenían otras costumbres, que manejaban otra tecnología. Todo ese mundo tiene que enfrentarse al cristianismo después de Cristo y darse cuenta que muchas de las cosas que se venían arrastrando eran simplemente tradiciones culturales. Y no se le podía imponer tradiciones culturales judías a gente que vivía en otro continente, que vivía en otro lugar geográfico, que tenía otra historia. Y allí en la propia Escritura vemos hartos choques de cómo cuesta entender a algunos en el Nuevo Testamento de que el Evangelio efectivamente no era solo para judíos, y no era una condición volverse judío, ni seguir tradiciones ni costumbres judías, sino que el Evangelio era para todos. Cuando desciende el Espíritu en Pentecostés y comienzan estas lenguas a hablar, todos los que estaban alrededor de distintos lugares, culturas, idiomas, entienden
comprenden a la perfección lo que se está anunciando. Ese es el sentido del Espíritu Santo, un poder que se mueve más allá de un pequeño reducto cultural. Cada uno de nosotros se mueve en un pequeño espacio cultural, al que ama, el que tiene una tradición, porque es su historia, porque es su abuelo, porque es su lugar y todo lo demás, pero el Evangelio trasciende eso, no está limitado a un pequeño espacio cultural, sino que se mueve con autoridad en la diversidad cultural. Y por último, el altar, yo le decía al inicio, está conectado con lo demás arriba. El altar es el lugar considerado como el lugar donde se entregaba lo mejor que podías entregar tú para Dios, simbólicamente y ritualmente, pero allí lo entregabas. Y en ese lugar se volvía el lugar más sagrado, porque allí había esa conexión entre lo humano, lo divino, entre la tierra con el cielo, ¿cierto? Vamos al altar donde se ofrece algo y se entrega algo a ver si es digno de ser recibido, y yo también soy bendecido por medio de eso. Hay un giro del lugar sagrado también, del lugar santo, de ese lugar de conexión del humano con lo divino, que el cristianismo lo lleva a un lugar muy hermoso que es la mesa, muy cotidiano también, la mesa. Cuando revisamos la historia de Jesucristo, usted se va a dar cuenta, yo sé que ya lo saben, o vuelvan a revisar y pongan atención, cuántas veces Jesucristo estuvo invitando a la mesa, autoinvitándose a la mesa, sirviendo mesas, compartiendo la mesa con quien no tenía que compartirla, con quienes los demás hablaban de por qué la compartía. Y en cada una de las mesas ocurrían cosas divinas, poderosas, santas, y era una mesa como la suya y como la mía. Jesucristo se sienta a la mesa, el lugar cotidiano. No les dice a las personas, bueno, si quieren encontrarse conmigo, vayan al altar, que allí va a haber una cosa especial, ustedes van a tener que hacer algo especial, y entonces ahí me voy a manifestar, en lo cotidiano de la mesa. ¿Cuál es el ritual por excelencia, pero con profundidad? Como decía, los rituales no los podemos abandonar completamente, pero sí tenemos que renovar el entendimiento respecto a ello. Jesucristo dice, hagan siempre cultos en memoria de mí, o hagan vigilias en memoria de mí. Hacer culto, hacer vigilia está bien hermoso, porque a mí me encanta participar y nos hace muy bien. Pero ese mandato, esa institución de ese sacramento tan valioso para nosotros como cristianos, de la mesa del Señor, es justamente una mesa donde se comparte el pan y el vino, en una compartir verdadero. Y Jesucristo santifica ese momento, ese espacio, ese lugar. Lo cotidiano de sentarse a la mesa. Cuando Jesucristo resucita, aparece en la orilla del mar, ¿cierto? Están pescando nuevamente por allá los discípulos y le ven que está preparando nuevamente algo para comer, un espacio para sentarse a la mesa. Y allí también se manifiesta. Pasa lo mismo también con los caminantes de Emaús, en lo cotidiano, al sentarse y compartir la mesa, se vuelve un lugar sagrado. Se vuelve un lugar en donde Dios también se revela y se manifiesta, ya no solo en la exclusividad de un altar, el cual no está en todo lugar, sino que en la mesa que siempre podemos servir. Cuando nos sentamos y compartimos con otros, lo hacemos también en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Anunciamos su victoria, anunciamos su venida también, y también la manifestamos entregándonos en lo cotidiano uno por otro. Espero que me hayan acompañado en ese viaje, no haber sido tan latero, ¿cierto? Y que tenga significancia también y relevancia. Hay un giro en lo que yo les quiero decir. Ustedes explórenlo en la Escritura, pero no es simplemente pasar de una página a otra en la Biblia, dar vuelta una paginita. Hay un giro radical y potente, porque es un giro establecido por Jesucristo, el Hijo de Dios, no por un afán de renovar, ya cambiemos, pongámonos de moda la iglesia, renovemos esto, aquí, allá, no. No es un afán humano, hay un giro divino hacia las casas, lo real, la comunidad empoderada por el Espíritu, el Evangelio que se mueve en lo diverso y estas mesas que se vuelven lugares también sagrados. ¿Qué pasa entonces? Jesucristo, a ver si ayúdenme aquí a corregir si es que hay algún error. Jesucristo dice, esto de la Escritura, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y construyan, dice ahí, un templo. Siéntense en bancas y reúnanse los domingos por la mañana, 1 o 2 horas,
Canten las canciones de moda o las antiguas. Escuchen 40 minutos de predicación. Las bancas siempre una detrás de otra. Recuerden que allí no se come ni se entra con gorro porque es la casa de Dios. Tengan pastores, denle sillas más grandes y cómodas que estén en el lugar más alto. A los músicos denle permiso para ir al baño de la predicación. Con respeto a los músicos que estén aquí. Tengan reuniones de evaluaciones mensuales y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Es la escritura o no? ¿Han leído ese pasaje, no? En Mateo. La gran comisión le llamamos, ¿cierto? Pero aquí parece que hay algunos agregados que no corresponden, ¿cierto? Son cosas que hacemos, que muchas que no están mal, pero que no nacieron en el año 0, ni en el 30, ni en el 33, ni mucho posterior en realidad, muchas de estas prácticas que aparecen acá. Pero la iglesia, y con esto voy cerrando ya, lo que nosotros llamamos iglesia, y cada vez que yo digo iglesia y hago esta lectura, no digo la iglesia que está por allá, yo digo la iglesia y digo usted y yo, nosotros. Si hay alguna crítica, digo nosotros. Si hay un cuestionamiento, una reflexión, es porque lo hacemos nosotros. Pero la iglesia ha tenido un transcurso histórico. Lo que usted y yo hoy día conocemos como iglesia, ir a la iglesia, escuchaba adelante los testimonios, hermoso todo, porque yo soy uno más también de los que de quienes extraña reunirnos como lo hacíamos, de estar, de vernos, de cantar. Acá uno también canta, escucha, ya que llevamos tantos meses, han habido momentos muy bonitos por medio incluso de esta plataforma. Pero yo sé que todos estamos de acuerdo que no hay como reunirnos y sentir como todos cantamos juntos y alabamos al Señor, hermoso. Todo eso que nosotros añoramos y extrañamos de la iglesia, de ser iglesia, hay muchas cosas también, sí, que tenemos que decirlo, no son totalmente fundamentales. Y de hecho en el tiempo hemos enfocado a veces en cosas que no son fundamentales. Y nos puede pasar lo mismo que decíamos al inicio, que una espiritualidad que se viene repitiendo, a tal punto que se viene desgastando, y se viene haciendo mecánico. Uno puede decir, pero si yo lo disfruto, yo lo paso bien, tal y cual lo pasa bien, o podemos decir, pero si venimos tanto tiempo haciéndolo así. Bueno, Jesucristo cuando vino, le dijeron lo mismo. Pero si venimos tanto tiempo haciéndolo así, ¿quién eres tú para cambiar esto? Si hay tradiciones que nos respaldan, ¿quién eres tú para cambiar esto? Bueno, Jesucristo vino y dijo, hay tradiciones que ustedes están amando más que encontrarse y amar verdaderamente al Hijo de Dios que está acá, que está delante de ustedes, que está manifestándose delante de ustedes. Entonces, en este viaje, después de Cristo, que comienza ahora, y ya ha comenzado para ustedes, para mí, hace mucho tiempo. La iglesia tuvo su transcurso, como ven en esta imagen, y hay un punto crítico en la iglesia, que es el siglo IV, en donde esta comunidad empoderada, que se movía más bien en lo doméstico, que bien liberada de muchas cosas, tampoco utópica ni ideal, con los mismos defectos que usted y yo, pero sin cargar un gran lastre de tradiciones o de peso que no cumplían el propósito que correspondía, se encuentra en el siglo IV con la aprobación y el reconocimiento de un emperador, no de Dios, porque eso ya estaba, ya se había dado, pero un emperador terrenal la reviste de lujo, de poder, incluso de nuevos ritos, de nuevas tradiciones, la convierte en la religión oficial del imperio. ¿Era necesario? No, porque la iglesia ya es el reino de Dios en medio de nosotros, un reino distinto, un nuevo tipo de reino. Pero en el siglo IV la barnizan y la cargan con un montón de cosas, símbolos del poder terrenal, no del poder del reino de Dios. Y allí comienza a arrastrar esto por años, por siglos. Hay momentos de cambio, de renovación. La iglesia se mantiene, la iglesia de Jesucristo, por lo tanto no muere, se mantiene viva. Pero si miramos la historia, venía este proceso, el proceso de adquirir cosas que no corresponden, de sumarse y de cargar muchas cosas. Muchas incluso de las que nosotros damos por tan naturalizadas en la iglesia, no nacieron con Jesucristo, no nacieron con el Evangelio, no nacieron con las primeras comunidades cristianas. No por eso están mal, pero no por eso también nos vamos a aferrar a ellas. Algo tan común, ya lo experimentamos por 5 meses por ahí, algo tan habitual como ir a un lugar físico y estar allí y decir, voy a la iglesia,
El concepto voy a la iglesia también es relativamente nuevo. Más antiguo es el concepto ser iglesia. Somos iglesia. La iglesia está donde nos movemos y donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor. Son conceptos nuevos que no digo de raíz que sean malos, pero tenemos que revisarlos, tenemos que darnos cuenta. La pregunta que yo le hago a ustedes, que me hago a mí también siempre. Jesucristo vino a renovar una religiosidad que estaba adormecida por la tradición y el tradicionalismo. Desde que Jesucristo vino han pasado más de 2000 años. Yo no me siento con la autoridad moral o espiritual para decir, a mí no me ha pasado. Lo que le pasó a los de antes a mí no me ha pasado. No, yo llevo la espiritualidad bien, no estoy en tradicionalismo sin sentido, ni practico rituales sin conectarme espiritualmente. No, yo estoy libre de eso. Yo me pongo más bien en el lado de que también yo, incluso como pastor, recién pastor, partiendo en el camino pastoral, pero con mis 34 años dentro de la iglesia, también paro y digo, quizás también vengo arrastrando tradiciones, también vengo arrastrando una religiosidad mecánica, y que me gusta, la disfruto, ya lo paso bien, pero estaré valorando y poniendo en el centro lo esencial, lo vital, lo fundamental y el corazón de lo que es ser iglesia, ser la iglesia de Jesucristo. La invitación que le hago el día de hoy en esta mirada antes de Cristo, después de Cristo, es que nos revisemos cada uno de nosotros, en lo íntimo, ese giro de antes y después de Cristo, no comienza transformando el mundo, la sociedad, viendo todas las cosas. Yo le invito a esa mirada, pero comienza con ese antes y después de Cristo en cada uno de nosotros. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, piensa en su vida antes de Cristo. Piensa ahora también en su vida después de Cristo. ¿Qué cosas cambiaron? ¿Qué cosas quedaron allá? ¿Qué cosas nuevas descubrió? ¿Cuáles todavía quizás arrastramos desde ese otro lugar que no corresponden, ¿cierto? Pero están ahí todavía, nos siguen, nos persiguen, o nosotros queremos volver. La iglesia tiene, de nuevo digo, incluyéndome, un afán de volver a ese antes de Cristo, que se repite a través de la historia. ¿Y por qué querríamos volver a algo que no es mejor de lo que tenemos? Claro, porque cuando lo religioso lo restringimos a un solo lugar, la espiritualidad la hacemos como una representación mecánica y delegamos la responsabilidad en ciertas personas ungidas especiales, nosotros descansamos y nos liberamos. Decimos, cumplo con ir, cumplo con hacer, cumplo con estar. Pero lo que el Evangelio y después de Cristo se busca es que más que cumplir con ser, con hacer, con estar, es que verdaderamente cada uno de nosotros sea en la esencia lo que hemos sido llamados a ser. El mundo ha cambiado, sigue cambiando, estamos en medio de una bisagra histórica que no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Lo que sí sabemos es que Dios va a estar allí, que la iglesia va a permanecer, pero también tendremos que estar preparados para enfrentar este nuevo contexto y esta nueva realidad. Somos los que estamos desesperados por cerrar el paréntesis y decir, volvamos luego a todo lo que estábamos haciendo. Bien, si usted es de esa línea, bien, le animo. El Señor sabe qué corresponde y qué no. Pero yo le invito a que seamos un poquito más reflexivos y no simplemente queramos que esto pase luego para volver a todo lo que hacíamos. Que esto pase y volvamos con una visión renovada, reflexionando en lo que ya estábamos haciendo, modificando las cosas que había que modificar, cambiando las cosas que había que cambiar, reordenando prioridades si es que las teníamos desordenadas, y volvamos a este mundo distinto que nos vamos a encontrar, y volvamos también siendo una iglesia distinta, ni mejor ni peor, no porque ahora seamos los iluminados, no, que revitalicemos el poder del Espíritu Santo y del Evangelio en la vida de iglesia, en lo cotidiano, en lo doméstico, en el día a día, en sus quehaceres habituales, el Señor se manifieste, se mueva, sea su mejor ofrenda una acción concreta de su vida, no para recibir tal o cual elogio, no porque alguien lo esté mirando, sea su manera más profunda de conectarse con Dios, sea también en lo cotidiano, conectándose con otro, viendo los rostros a los ojos de otra persona, o adorando al Señor en intimidad sin necesidad de que haya gran parafernalia alrededor. Todo eso puede estar, y qué bueno si después lo recuperamos, pero que no ocupe el lugar que tiene que nuestra vida y nuestro corazón se conecte sinceramente
honestamente, con virtud y defecto, con este Jesucristo que cambió la historia en un antes y en un después. Seamos quienes estamos cerca de Jesucristo, finalizando con esta imagen. Podemos aferrarnos, yo no quiero juzgar lo que aparece en esta imagen, le quiero invitar a una reflexión en torno a la imagen. Nos aferramos a un Jesús que es una representación del Jesucristo verdadero, lo rescatamos y lo cuidamos a esta estatua que está acá para preservarla porque es de valioso valor espiritual y religioso, bien, si usted lo considera, por allá hay tradiciones que pueden darle a aquello relevancia, pero nos aferramos a una construcción cultural, humana, aunque sea de arte, aunque sea religiosa, o nos aferramos con ese mismo amor y preocupación que hay allí al Cristo que encontramos verdaderamente, no representativamente, verdaderamente en el otro, en la otra, en el día a día, y que usted puede encontrar directamente en este preciso momento, apagando el computador, poniendo una oración en su casa, levantando una oración en su lugar, y tenga la seguridad de que va a estar con usted todos los días. Le voy a dejar de compartir para que compartamos una oración, pero hagamos algo especial. Me puse esta vez, me han invitado en otros lugares a estar compartiendo y es difícil por acá, yo no sé, yo todavía no me acostumbro bien de hacerlo acá, no ver los rostros de la gente, no saber ver cómo estamos. Me puse un cronómetro acá para tomarlo porque la otra vez me alargué un montón. Voy en 38 minutos, así que estoy dentro de ello, ¿no? Me quedan 5, ya. Yo le invito a que reflexione en torno a esto. Yo lo que más quiero que enfatizar en que no estamos repitiendo una historia, y usted y yo no estamos llamados para repetir algo porque sí se hacía. Somos parte, y ¿sabe qué? El ser parte de la iglesia metodista nos vuelve también en un movimiento dinámico. A veces se ocupa la chapita, pero somos metodistas, hay que hacer las cosas así. Si usted estudia la historia del metodismo, se va a dar cuenta que es movimiento, que es acción. A Juan Wesley no le cerraron las puertas de los lugares que se venían haciendo las cosas así por simpático, ¿cierto? No, es porque traía una innovación no inventada, sino que un mover del Espíritu Santo. Tenemos una identidad como metodista, que hay una tradición teológica, un aspecto que espero que ustedes también se identifiquen, lo estudien, qué sé yo. Pero el metodismo no es sinónimo de no salgan de este cuadrado porque somos metodistas. El metodismo es sinónimo de dejémonos guiar por el Espíritu Santo porque somos metodistas, movimiento metodista. Que el Señor nos mueva a eso, nos guía a eso. Y si pueden, y con mucho favor y respeto le voy a pedir para esta oración final, que prendan sus camaritas un momento, quienes no están. Si no están, literalmente no están, no importa. Yo también lo he hecho, de dejar una cámara, el nombre prendido ahí y me he ido a hacer otras cosas, ¿sí? Es parte de la mala costumbre que estamos teniendo en estas redes. Ya, a todos para que tengamos esta oración final. Le agradezco a todos quienes están, de verles. Le agradezco de estar en este momento. Yo solamente quiero catalizar una reflexión que ustedes transformen en algo concreto para su vida. Ustedes lo vuelvan real, ustedes lo hagan verdadero. Si piensan, ocha, fue latero en esto, lo otro, lo demás, búsquenlo ustedes, acérquense ustedes. Como decía, el Señor está allí, al ladito, con cada uno de nosotros. Nos necesita un intermediario especial, iluminado. Yo quiero hacer una oración y si todos están viendo la pantallita, te voy a invitar a la siguiente dinámica para hacer la oración. Como estamos todos con la pantallita prendida, yo les voy a ir pidiendo que la apaguen. Ahora, ¿ves? Estoy haciendo puro enredo. Pero que la apaguen en función de las cositas que yo les voy a preguntar. No me hagan caso al tiro. Le voy a preguntar. Mire, si alguno de ustedes, voy a partir por algo que espero nadie apague, durante este tiempo ha dejado de creer en Dios, apague la pantallita. Ah, ¿nadie? Ya. Espero que me salvé. Ya, estamos bien. Nadie ha dejado de creer en Dios en este tiempo. Pero quiero que apague la pantallita. Si a alguno de ustedes le ha costado quizás, pensemos en esta semana, orar en esta semana, ¿ha sido difícil para alguno de ustedes? No traten de, si usted ha orado, sea firme y deje la pantallita, bacán, lo felicitamos. Si a alguno de ustedes esta semana le ha costado orar, puede bajar ahí la pantallita. Si a alguno de ustedes, quizás durante este mes, en el mes que pasó, siente que le ha costado en realidad leer la Biblia, no la ha leído. Si la ha leído, bien, mantenga la pantallita encendida. Pero si hay alguno que le ha costado leer la Biblia durante este mes, apague la pantallita. Quiero preguntarle si alguno de ustedes, durante este mes,
el mes que recién pasado, ¿ha sentido en algún momento un temor, miedo, angustia? Pero así potente, no como, ay, me asusté porque vi, no sé, una araña, qué sé yo. Miedo, angustia, temor, preocupación en este mes. Bueno, o lo amplío un poquito de algunos meses para atrás. Quizás, si en algún momento, desde que todo esto comenzó, usted ha sentido que por una u otra razón, las noticias que escucha, lo que pasa, no sé, no digamos que ha dejado de creer, pero le ha flaqueado un poquito la fe en algún momento. Algo pasó que lo hizo titubear por ahí, lo hizo tambalear, le removió un poquito el piso. Si usted ha sentido que su fe ha tambaleado en algún momento, durante todos estos meses también puede apagar allí la pantallita. Si su fe se ha mantenido intacta, sin ninguna mayor movimiento, ¿cierto? Manténgase en la línea. Manténgase con la pantallita prendida. Y si usted en alguno de estos, de todo este tiempo, desde que todo esto comenzó, ha tenido incertidumbre de lo que va a pasar el día de mañana, ha dicho, yo no sé lo que va a pasar, no sé cómo se viene esto, no sé qué viene, no sé qué va a pasar, no sé cómo todo esto fue pasando, ni sé lo que viene el día de mañana. Si le ha pasado eso, de tener incertidumbre del día de mañana, le pido también que apague su pantallita. Piénselo bien, piénselo bien. Si ha sido angustioso para usted el día de mañana, si él ha fallado en algún momento la fe, y lo voy a ampliar a todo este tiempo que llevamos desde marzo. Si usted en algún momento le ha costado orar, si en algún momento le costó más leer la Biblia desde que partió todo esto en marzo, digamos, si en algún momento sintió algún miedo, alguna angustia, si le ha fallado en algún momento, siente que le ha faltado, flaqueado un poquito la fe, o, o siente que usted por un otro motivo se ha alejado, ha querido mirar para otro lado, o pudiendo haber hecho mucho más, no ha hecho el esfuerzo de estar realmente buscando más del Señor, pudiendo hacer más. Usted siente que no ha hecho de realmente todo lo que quizás podía haber ocupado bien el tiempo durante estos meses que llevamos en estar más cerca de Dios. ¿Ha tenido esa duda, esa dificultad? Bien. Vamos entonces allí como estamos. Hay pantallitas que, gracias a Dios, se han mantenido encendidas y otras que se han apagado, pero vamos en este momento a hacer la oración. Y para hacer esta oración, en donde hemos hecho todo este listado de distintas situaciones, yo le voy a invitar a que ahora sí, toditos, apaguen su pantallita. Y vamos a hacer esta oración sin la pantalla. Siempre se pide lo contrario, pero ahora yo les voy a pedir esto. Apaguen los que pueden todos su pantallita y vamos a hacer esta oración para cerrar el momento que hemos compartido. Gracias por acompañarme. Le invito a que profundicen en las cosas que yo he introducido simplemente y que esto se vuelva relevante para ustedes. Acompañen en esta oración. Padre, Padre de amor, de misericordia, real, verdadero, cercano. En este momento no tenemos, ni yo tengo cómo medir, ni evaluar la atención o el interés de las personas que están escuchando esta oración. Cada uno estamos en un pequeño cuadrado de exposición que mostramos, pero que en este momento estamos ocultando. No se lo estamos mostrando a nadie. No hay cómo ver si estamos cumpliendo con el respeto que hay que tener en una oración, con el interés que hay que tener en una oración, con muchas otras cosas que siempre decimos que hay que tener en una oración. No tengo ni idea, Señor Jesús. Pero Padre, en este momento, desde esa intimidad, desde ese fondo negro en el que estamos, te pido que escuches la oración de quien está haciendo la oración. Porque tú allí te mueves, Padre Celestial, en aquellos que te buscan sin que nadie esté mirando, Señor. En aquellos que tienen hambre de ti, de entender, de acercarse, de seguir tus pisadas, sin que haya ningún juez encimita juzgando su comportamiento o evaluando si lo hacen o no lo hacen. Padre Celestial, tú que conoces los corazones, las intenciones, te pido que en este momento renueves nuestra fe, Padre Celestial. Renueves nuestro amor por ti, nuestras ansias de relacionarnos contigo y de seguir tus pasos, de ser tus discípulos, Señor Jesús. Hemos transitado meses que nadie se imaginó transitar. Y se supone que la generación nueva, la juventud entiende, se adapta y todo lo demás. Pero Padre, tú sabes que en los corazones aquí presentes también hay confusiones, también hay pensamientos, ideas de una u otra cosa que nadie más que tú conoce. En estas pantallas apagadas, Padre, donde no nos podemos ver,
Yo estoy orando acá en una habitación donde no hay nadie más, ninguna otra persona, pero tengo la plena confianza de que tú estás en este lugar. Y asimismo tú estás llenando cada habitación de cada persona que está en este momento orando sin que nadie esté con un ojo encima. No hay nadie orando para demostrar que es espiritual. Nadie está aquí haciendo vanagloria de su espiritualidad, mostrándose delante de los demás. Porque estamos solos contigo. Padre Celestial, ayúdanos a buscarte y encontrarte en lo cotidiano de nuestra vida, en esa habitación en donde estamos, en lo cotidiano de nuestras relaciones, en lo cotidiano de una mesa, para que cuando todo esto termine, volvamos con toda esa ansia que tenemos a los templos, a la rutina que teníamos, pero no volvamos a repetir y repetir porque hay que hacerlo, porque me sentía muy bien. Volvamos revitalizados, Padre. Volvamos llenos de encontrarte como antes no te habíamos encontrado y a entender este nuevo tiempo que va a entrar la sociedad, el mundo, y saber dialogar con este tiempo, pero saber también transformar este tiempo por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Te agradezco, Padre Celestial, por esta oración. Y todo lo que mis palabras hablan, dicen y todo, se vuelva nada, Señor. Que se vuelva nada y solo quede en los corazones la seguridad de que tú estás en este momento con ellos. Y que escucharás cada oración íntima y privada, a luz apagada, donde somos realmente sinceros. Allí vas a estar tú con nosotros. Allí vas a estar tú con nosotros. Corrígenos, enséñanos, levántanos y muéstranos tus pisadas para ser verdaderamente tus discípulos, seguidores de Jesucristo. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo oramos. Amén. Amén. Ahora sí pueden encender su pantallita, a no ser que se hayan ido todos y no haya quedado nadie. El Señor les bendiga. Muchas gracias. Espero de verdad que en algo le haya servido, aunque sea motivado a explorar o buscar algunas cositas. Bendiciones. Amén. Damos gracias a nuestro pastor Francisco por el mensaje entregado. Gracias por lo que comparte. Y bueno, como equipo queríamos igual, o sea, cuando buscábamos la idea de este nuevo encuentro, pensábamos o sea, venía mucha idea a la cabeza, pero el tema del proceso en el cual le estábamos viviendo, sabíamos que cada uno ha vivido de diferente manera todo esto. Y que o sea, hay momentos en que encarar la realidad es algo difícil, es algo difícil. Me gustó esa actividad de nuestro pastor que prendían de apagando las camaritas porque es verdad, pues muchas veces esa mea culpa no se hace. Nuevamente agradezco por la vida de nuestro pastor, por haber apartado el tiempo y por habernos apoyado. Nos apoyó mucho como equipo para darle dirección igual a todo esto. Que el Señor le bendiga mucho a su familia y a las niñitas que están ahí en casita. Dejo el espacio, si es que alguno quisiera dar alguna apreciación también, de igual manera. Saludo también a Robinson y a nuestro superintendente, Vidal, que no he tenido la oportunidad de saludar también. Que el Señor les bendiga a ambos. Y como les dije, dejo la oportunidad si es que alguno quisiera compartir algo. Amén. Amén. Nos quedamos yo me quedo con las etapas a cambio, renovación y transformación, que el Señor en este tiempo nos ayude a buscar la forma de encontrar una transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como hacía nuestro pastor, y que a pesar de que en el trayecto de estos días quizá hemos errado en el camino, sabemos que tenemos a un Cristo que intercede por nosotros ante el Padre, y que podemos acercarnos con confianza ante nuestro Dios para volver a estar con Él, que no hay mejor lugar en el que podamos estar que en los brazos de nuestro Señor. Amén. Para seguir avanzando, quiero invitarle a que podamos entonar una alabanza dirigida por Héctor. Así que le dejo el espacio a Héctor para que pueda darnos la alabanza de oración.
La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Envuélveme en tu amor. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Y envuélveme en tu amor. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino. Oh, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Oh, que tu poder descienda hoy, venga tu reino. Oh, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Oh. Milagros pueden suceder
Tu espíritu está aquí. Es evidente, tú no ves. Tu espíritu está aquí. Amén. Dejo el espacio a Carla, de Curicó. Sí, chiquillos, como saben, estamos llegando ya al final de este tiempo, de nuestra actividad. Y para los que leyeron ahí la carta que se les envió, decía que íbamos a tener el tema, una actividad, un espacio de conversación, pero también decía que iba a haber un concurso. Así que llegó el